Sitúa esto a la presidenta, Javier Alonso. A las 7 de la tarde está programada esa recepción a Milei, un honor en palabras de Ayuso, en la que habrá medalla y declaraciones de ambos, pero no preguntas de la prensa. Este jueves en la radio argentina la presidenta justificaba así ese reconocimiento. Javier Milei está en todas las salsas, como se dice aquí. A preguntas del periodista, la presidenta hacía extensiva esa admiración también a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. ¿Cree usted que Giorgia Meloni se ha convertido en la líder de Europa? Desde luego está tomando un papel cada vez más relevante. Estos días en el G7 su papel fue espectacular. La oposición, por su parte, cuestiona abiertamente la legalidad de esos reconocimientos a Milei. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE. Es completamente anómalo que una institución como la Presidencia de la Comunidad de Madrid dé un reconocimiento a un líder extranjero en una visita privada. Que recibe de una forma absolutamente artificial, forzada y contraria a la normativa que aprobó el propio Partido Popular para regir la diplomacia en este país. La medalla obedece, aseguran, a las ganas de Ayuso de erigirse en referente de la ultraderecha. Y el juez ha citado a declarar a los dos fiscales investigados por la filtración de datos de la pareja de la presidenta. Son la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y el fiscal de la sección de delitos económicos. La cita es el próximo lunes a las 11 de la mañana. Los deportes en Hoy por Hoy. Sampe, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Estamos en la Eurocopa, pero pensando ya en la pretemporada, y es que el Clásico está desatando una auténtica locura en Nueva Jersey, ¿no? Para el que faltan todavía casi 2 meses, se disputa el 3 de agosto en el estadio de los Giants y los Nets, y por el que se están pagando ya hasta $5.000. El Real Madrid espera ingresar hasta 20 millones de euros por esta gira de Estados Unidos. El Clásico va a ser el segundo de los 3 partidos que jueguen. Antes habrán disputado en Chicago contra el Milan el 31 de julio y cerrarán en Charlotte el 6 de agosto contra el Chelsea. El Real Madrid volverá, recordemos, al trabajo el 15 de julio con apenas 8 jugadores de la primera plantilla. Y del mercado de fichajes desde Italia, la Gazzetta vincula al centrocampista francés Adrien Rabiot con el Real Madrid. Termina contrato con la Juventus el 30 de junio y no ha renovado, llegaría libre. Y también desde Italia el Corriere desvela que la Roma quiere al centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, por el que dicen han realizado una primera oferta de 25 millones de euros. Gracias, Sampe. Hasta luego. Obramat, con todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar, les ofrece Hora Punta. Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. En este primer día de verano está siendo una hora punta bastante descafeinada. De hecho, solo van a encontrar leves dificultades de entrada en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y A4 en Pinto. Lo más complicado, de hecho, hasta ahora está en la salida, en la A3 a la altura de Rivas y ya en la M40 en Vicálvaro en dirección A2. Y en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Bueno, aquí tenemos que seguir hablando de tráfico muy lento en el este de M30 debido a una incidencia en el puente de Ventas que ya ha sido resuelta, pero como les decimos, ha dejado retenciones que se extienden hasta el puente de Vallecas. Al otro lado, también circulación algo más intensa entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. En cuanto a los accesos, destacamos todavía la salida por Avenida de América hacia la A2, de entrada en Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey o en la conexión de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. Buen fin de semana. Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales. Son las 8:25 de la mañana. Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Practique el Tranquiler. 900 20 11 900 20 11. Alumbramiento, una emocionante historia inspirada en hechos reales. Una película sobre la memoria de las madres a las que se les arrebató la identidad y que han sido silenciadas. Estoy sola, no tengo a nadie. Alumbramiento, 19 de junio en cines. Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Hola. Ay, ¿y esas prisas? Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos. Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas. Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Solo hoy, en Ahorramás, reventamos el precio de las chuletas de lomo de cerdo ibérico. Porque solo hoy ponemos a la venta 6.000 kilos de chuletas de lomo de cerdo ibérico por 9,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorramás te hará estallar de alegría. 2 huelgas masivas y varias manifestaciones después, el consejero de Educación, Emilio Viciana, escuchará hoy a los sindicatos educativos que piden la vuelta a la jornada laboral de antes de la crisis. Madrid es la única que no lo ha hecho. Eso sí, no hay orden del día, así que los representantes de los trabajadores acuden con pocas esperanzas. Elena Jiménez. La reunión es a la 1 de la tarde, el último día de curso y no hay orden del día. El consejero de Educación no ha enviado previamente ninguna propuesta a los sindicatos, así que estos sindicatos no tienen mucha confianza en el encuentro. Así lo entendían en Comisiones Obreras, AMPE, CESIF y UGT cuando recibieron la convocatoria de la reunión de hoy. Lo que en principio se deduce es que no hay propuesta ninguna, nos van a convocar para cubrir el expediente. Me hubiese gustado tener un orden del día para saber cuál es el objeto de esta reunión. Estamos valorando la intersindical un poco pues la oportunidad de acudir a esa reunión y lo que nos pueden proponer. En principio no nos parece una reunión seria, puesto que no, de momento no hay ningún punto encima de la mesa y no se entiende muy bien cuál es el motivo de la reunión. Los sindicatos avisan de movilizaciones el curso que viene si no se escuchan sus reivindicaciones de reducción de horas lectivas, bajada de ratios y menos burocracia. Y a esta hora del día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Valeria? Nos vamos con este Que te vaya bien, de La Pegatina y El niño de la hipoteca. Mis manos se echan de menos tus manos, mis manos se echan de menos tu piel, mis manos se echan de menos tu piel. Para los fans de La Pegatina, el día 5 de julio estarán en la Caja Mágica de Madrid. Son parte del cartel del Festival Río Babel, que empieza el día 4 y termina el 6. Ya saben, nada más veraniego que un festival hoy que empieza en la estación, y todavía quedan entradas disponibles para los 3 días. Bueno, no robo, pero está bien. Es viernes, sigue hoy por hoy aquí en la SER. Hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes con Cristina de la Hoz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Víctor Lapuente, buenos días. Hola, Víctor.
Vaya, uno que ya se ha ido. Hola, buenos días. Ahí buenos está, días, Víctor, buenos días. Gonzalo Velasco, buenos Hola, días. ¿qué tal, Ángels? Y José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, mira, hoy quiero empezar el abierto, es viernes. Y de momento, todos son buenas noticias. Ha empezado el verano. Bueno, sí, va a ser más caluroso, el más caluroso que hayamos vivido nunca, pero es una buena noticia. Empieza el verano. Los niños hoy se quedan sin cole, mala noticia para algunos padres, muy buena para ellos. Buena noticia en el fútbol, buena noticia para los consumidores, es decir, hoy arrancamos el abierto con sonrisa. Y voy a empezar con esa buena noticia para el fútbol, por esa victoria de ayer de la selección española frente a Italia, ese 1-0 que dicen que supo a poco viendo lo que se vio, así que nos vamos a Alemania. Enviado especial Adrià Albets, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A ver, alguien que no lo vio como yo, ¿es verdad que jugó también la selección española? Jugó muy bien, jugó realmente bien. De hecho, a este nivel, Ángels, yo te diría que hace muchos años que no veíamos una exhibición futbolística como la que vimos ayer aquí en Gelsenkirchen. Lo comentábamos durante la transmisión en Carrusel, que no recordábamos un baño como este de España, quizás desde la final de la Eurocopa que se ganó precisamente a Italia en 2012, también con una lección de fútbol magistral, porque es que lo de ayer fue un baño de fútbol. Así han titulado muchos periódicos italianos, y enfrente hay que recordar que estaba la vigente campeona de Europa, no una selección cualquiera. La verdad es que tuve la suerte de estar en el césped durante el partido y fue espectacular ver jugar a los Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal, Fabián, el nivel de fútbol, la velocidad, el hambre de esta selección para presionar, para robar el balón. La verdad es que esta España tiene muy buena pinta, y yo te diría que se ha instalado un poco el estado de euforia y de felicidad con la selección española. Pero, Adrián, nos falla la puntería, porque claro, yo esta mañana sí, ganó España, pero yo estaba durmiendo, ganó España, pero con gol propia puerta de Italia. Digo, ¿pero qué pasó si jugamos también? ¿Falló la puntería? Bueno, a ver, si se le quiere poner un pero a esta selección, es verdad. El de ayer es la efectividad, el acierto en los últimos metros. Pero vamos, que las ocasiones se crearon y al final, Ángels, el mejor de largo de los italianos fue el portero. Fue Gigi Donnarumma, que si no llega a ser por él, a Italia ayer le caen por lo menos 4 o 5 goles, porque hubo momentos del partido en los que España ciertamente fue un vendaval. Ya en el primer minuto de partido tuvo una ocasión clarísima Pedri tras un centro buenísimo de Nico Williams, que por cierto fue elegido el mejor jugador del partido, porque ayer realmente Nico Williams voló sobre el césped del Veltins Arena y volvió loco a Di Lorenzo, al lateral derecho de Italia. Incluso Nico Williams mandó también un disparo al larguero, pero es que pudieron marcar también Fabián, Morata, Lamine Yamal. En fin, que España tuvo 6-7 ocasiones clarísimas, y es verdad que le faltó un poco de puntería, pero tuvo también ese punto de suerte necesaria con el gol de Calafiori en propia meta. Destacó Nico Williams, que fue elegido mejor jugador, pero otro día lo hablaba con Meana, Adrián, y ahora tú citando, todos los que jugaron bien, que al final esta selección lo que tiene es que da mucha sensación de equipo, ¿no? Que individualmente hay muchos que son muy buenos, pero como equipo funcionan muy bien. Sí, sensación de familia, sensación de un grupo de amigos que se llevan bien, sensación de que Luis de la Fuente también les conoce a la mayoría desde hace muchos años, desde las categorías inferiores de la selección española, y sabe cómo tratarles. Fíjate que ayer le preguntábamos a Luis de la Fuente por Cucurella, que es un jugador por el que seguramente nadie apostaba, y ayer hizo un auténtico Yo lo tuve el primer partidazo. día, lo tuve que buscar en Google. Fíjate, pues imagínate, así seguramente está mucha gente, Ángels, pero ayer fue de los mejores de España Cucurella, y de la Fuente le conoce desde hace un montón de años, desde las categorías inferiores de la selección española, ha apostado por él, y decía de la Fuente, es que yo sé lo que Cucurella me puede dar y él sabe lo que yo le voy a pedir. Por lo tanto, de la Fuente conoce muy bien a este grupo de jugadores que además, como decíamos, muchos son amigos, como Lamine Yamal, como Nico Williams, y este yo creo que es el gran punto fuerte de esta selección española, y lo saben aprovechar muy bien. Próximo partido de trámite frente a Albania el lunes, ¿no? El lunes en Düsseldorf, 9 de la noche, partido, como dices, de trámite, porque España ya está clasificada para la siguiente fase como primera de grupo, así que este lunes en Düsseldorf frente a Albania. El partido importante va a ser la próxima semana, el 30 de junio, domingo 30 de junio, que es el de octavos de final, aunque España todavía espera rival para esta fase de la Eurocopa. Pues a disfrutar de la Eurocopa, tú desde allí, nosotros desde aquí, Adrián, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Claro, yo he preguntado antes de empezar, ¿visteis el partido? Y te lo voy a preguntar a ti, Víctor, porque tú no estabas aquí cuando hemos empezado, porque tú estás fuera. ¿Tú viste el partido?
Sí, yo vi el partido. Bueno, menos mal. Casi todos los españoles fuera de España el sueco vimos vio el partido. Sí, porque yo creo que estamos muy orgullosos de España y además, a diferencia del debate que se está produciendo en nuestro país sobre si hemos renunciado al estilo español, yo creo que fuera de España los españoles sabemos que esto no es así, porque llevamos muchos años siendo acosados por los alemanes o por gente de otros países, pues atacando el estilo del tiki-taka y hemos visto que España se puede reconvertir de este tiki-taka a otro tipo de juego y la verdad es que ayer fue un partido muy bonito, fue realmente fútbol total, creo yo, equilibrado pero espectacular, fue bonito pero agresivo, hubo mucho toque pero también hubo mucha presión, un juego moderno interior de combinación con Pedri y Fabián, pero también hubo un juego clásico por las bandas con Nico y Yamal, pues yo creo que hubo tiki-taka y toma y daca y la verdad es que la única incógnita es lo que decías tú, si este juego se traduce en goles, ¿no? Y los grandes campeonatos al final se deciden en las áreas, ¿no? Con un portero excepcional y con alguien que esté muy enchufado al gol y quizás eso nos falta, pero en todo caso yo creo que muy contentos ayer del partido, todos, y hablo en nombre de la comunidad de expatriados españoles, ¿no? Aquí ni Contreras, ni Gonzalo, ni Cristina vieron el partido, unos más futboleros que otros, como José Miguel, que es futbolero y por cuestiones, lo que sea, profesionales o personales, no lo pudo ver, pero yo, José Miguel, de trabajo, y yo también de trabajo porque tenía que dormir, pero yo cuando le preguntaba a Alberts por el hecho de si esto es un equipo, a mí por circunstancias profesionales me tocó trabajar mucho en la Eurocopa de 2008, aquella que ganó, podríamos decir, ahí empezó todo lo de la selección española, y entonces teníamos esa sensación de que el equipo era muy equipo, era como una familia. Yo creo que esto también es fundamental a la hora de conseguir éxitos deportivos. Yo creo que es mejor incluso que las individualidades. Bueno, sin duda, ¿no? Y más en el fútbol, en el que el campo es muy, muy grande. Para los que hemos jugado mucho, aquello es una enormidad, sobre todo cuando cumples años y te das cuenta de la importancia que tiene evidentemente el tener equipos, y se está viendo como fracaso de algunas selecciones muy cimentadas en figuras muy concretas. Hay que tener esta idea de que España lleva trabajando muchos años, los éxitos efectivamente que nos llevaron a ganar el Mundial no fueron fruto de la casualidad, sino que ya se llevaba años trabajando, eso ha generado el que es de los pocos equipos del mundo que tiene estilo propio, cosa que se valora enormemente, pero también el gran éxito de España llevó a que otros muchos equipos aprendieron a jugarle a España y tuvimos la gran decepción en el último Mundial de ese equipo de tiki-taka que no conseguía, jugaba muy bien, solo un pequeño detalle, que no tiraba a puerta y todos decíamos, está bien esta táctica de juego, quizá habría que probar otra, vamos a probar a tirar a puerta a ver qué pasa. Esto parece que se ha roto y el único defecto que tenemos los más mayores, ya históricos seguidores del fútbol, es que ir de favoritos nunca se nos da bien. El equipo son gente muy joven, a cambio estos están muy acostumbrados a ganar desde muy jóvenes, es otra filosofía del clásico jugador español y deportista español presionado en los grandes momentos, y esta gente desde chavales llevan jugando juntos, llevan ganando juntos y tiene pinta desde luego de que pueden dar muchas alegrías. Aunque si controlamos la euforia tampoco pasa nada, que después llegan suele ayudar. Gonzalo y Cristina, ¿no lo visteis? No lo vimos, pero es cierto lo del concepto de equipo, que se supone que además fue eso lo que dio valor a nuestra selección en esa racha magnífica de las 2 Eurocopas y del Mundial, ¿no? Que era un equipo muy engrasado. Y bueno, es verdad, hay una cosa que ha dicho Contreras muy llamativa, y es que claro, estos chavales, mi propio hijo, ¿no? Mi hijo es que ha visto ganar a la selección, no se ha enfrentado a una Eurocopa o a un Mundial diciendo, bueno, a ver si pasamos a octavos, como mucho. No, es que ellos entienden que se puede ganar y que hay moral de victoria y que hay posibilidades de triunfo, y yo creo que eso es un cambio psicológico fundamental. Esta mañana lo descartaba Ignacio Peiró también en La Mirada decía esto, antes nos enfrentábamos a una Eurocopa y un Mundial diciendo, bueno, a ver cuánto duramos, a ver quién nos manda para casa, y ahora nos enfrentamos a una Eurocopa y a un Mundial convencidos de que podemos ganarlo, de que al menos podemos competir hasta el final. Sí. Yo no lo vi porque estaba corrigiendo muchísimos exámenes. Pero no hace falta justificar. Y venga a suspender gente. Pero de vez en cuando me conectaba al carrusel y lo sigo, he de decir que lo sigo. Y bueno, yo, si hay que destacar algo, aparte de lo que habíamos dicho, ¿no? Esa superación de esa especie de esencia recalcitrante del tiki-taka, ¿no? Esa horizontalidad que no llevaba a ninguna parte, pero también parece que en las últimas convocatorias se trasladaba a la selección esa especie de mal rollo, de malestar del fútbol que tiene que ver sobre todo con el partidismo entre Barça y Real Madrid, ¿no? Y esta es una selección en la que hay una pluralidad de equipos representados enorme. Los jugadores están dispersos pues, por muchos países y además por muchos clubes en España, ¿no? Con mucha representación de los clubes de Euskadi también.
y con una cierta buena relación entre los veteranos y los jóvenes, hasta el punto de que algunos podrían ser los padres de los otros, ¿no? Entonces, eso también en realidad es el deporte, ¿no? El fútbol, cuando uno atiende pues a las canteras o a las federaciones, hay una buena relación entre las distintas generaciones, entre las distintas categorías, los entrenadores se conocen unos a otros. Bien, un poco de normalidad en el fútbol, ¿no? Y un poco de normalidad en el deporte en general, porque parece que se había trasladado un dramatismo, una tragedia, una intensidad que era insano, era antipático de seguir, Quitémosle ¿no? crispación también, quitémosle polarización al menos al mundo del deporte. Víctor, ¿qué ibas a decir? Bueno, que afortunados nosotros que vimos el fracaso de las selecciones españolas del pasado y ahora podemos disfrutar más, yo creo, de las mieles del éxito, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es esto. Ya, lo que pasa que, como culé que soy, cuando después llegan las derrotas, uno ya se acostumbra a las victorias, ¿eh? Acostumbrarte a las victorias es muy fácil. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir con las buenas noticias porque lo adelantábamos aquí en la SER a las 8 de la mañana. El Gobierno, en Consejo de Ministros, el martes va a aprobar el IVA del 0% para el aceite de oliva en una primera fase y después va a incorporar este producto en el paquete de productos de primera necesidad que tienen un IVA súper reducido. Lo contamos a la vuelta y además analizamos cómo ha sido la trayectoria del precio del aceite de oliva estos últimos meses.
8:45 de la mañana, 7:45 en Canarias, en el Abierto Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Víctor Lapuente y José Miguel Contreras. Se lo adelantábamos a las 8 de la mañana. El Gobierno va a eliminar por completo el IVA de las botellas de aceite de oliva a partir del 1 de julio. Además, este producto va a ser considerado producto de primera necesidad, como el pan, los huevos, la verdura, la fruta. Vamos a volver a Radio Sevilla. Diego Suárez, hola de nuevo. Hola a todos. Y esto quiere decir que el IVA del aceite de oliva ya no va a superar el 4%. El 1 de julio, de hecho, no tendrá IVA. Eso lo vamos a notar mucho y lo contábamos, porque el aceite de oliva se había llegado a encarecer casi un 130%. Sí, en 3 años hemos visto cómo el precio del aceite de oliva se ha triplicado por las malas cosechas debido sobre todo a la sequía. Ahora el Gobierno toma cartas en el asunto y despeja al fin la incógnita. Según ha sabido la SER, el Consejo de Ministros del próximo martes se aprobará eliminar el IVA del aceite de oliva a partir de ese día, del 1 de julio, tipo al 0%, dentro de esa prórroga para eliminar el IVA de los productos básicos. Y cuando decaiga esta medida transitoria, el aceite de oliva quedará de forma estructural en los productos que aplican el tipo súper reducido, es decir, el IVA ya no podrá superar el 4%. Cabe recordar, Ángeles, que esta medida de suprimir el IVA del aceite fue pactada con Junts a cambio de su apoyo a los decretos anticrisis del Gobierno en el mes de enero. Y es además un manifiesto de intenciones del Gobierno para incentivar el consumo de aceite de oliva, un producto saludable que es esencial para Andalucía, que es la principal productora de España. La cosecha este año ha sido mejor por las últimas lluvias. Veremos entre esta medida del IVA y la mejora de la producción si a medio plazo las garrafas de aceite de oliva, Ángeles, siguen o no con alarmas en las líneas de los supermercados. Son los consumidores, lo veremos y ya veremos a ver si esta rebaja se refleja después en el precio en los lineales. Gracias, Diego. Un abrazo. Y la bajada del aceite de oliva puede no ser la única que el Gobierno aplique, porque el Ejecutivo podría volver a rebajar también el IVA de la luz tan pronto como este mismo mes. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? O sea, estamos diciendo que el Gobierno puede bajar también el IVA de la luz. Sí, por una cuestión técnica, pero muy sencilla de entender. El Real Decreto que aprobó el Gobierno decía que se aplicaba un IVA reducido del 10% cuando la luz subiera por encima de los 45 el megavatio. El pasado mes bajó por debajo de ese nivel. Así que, como el IVA subió al 21%. Pero en junio la luz ha vuelto a encarecerse, está superando, no los 45, está superando los 53 ahora mismo, 53,27. Así que ya no tenemos el IVA normal, sino que como la luz vuelve a ser luz cara, habrá que volver a aplicar el IVA barato, el IVA del 10%. Así que en julio, automática e inminentemente debiera bajar el IVA de la luz también. Dicho eso, el precio de la luz en lo que llevamos de 2024 está siendo sustancialmente más bajo que en otros países vecinos. Aquí estamos pagando una media de 58 euros por megavatio hora, en Alemania se pagan 80, en Italia se pagan 104. Así que, bueno, habrá mini bajada y los precios de momento nos podemos quejar, pero no demasiado. Y sobre la rebaja, bueno, primero desaparición y después rebaja del IVA del aceite que aprobará el Gobierno, Javier, llega después de un carrusel de subidas. Aquí hemos estado prácticamente todas las semanas hablando de ello, de subidas del precio que ha disparado el conocido como oro verde un 62%, aunque es curioso, ¿no? Y es paradójico porque ahora mismo estaba bajando de precio. Sí, el aceite de oliva en el último mes ha vivido una bajada de precio por primera vez en año y medio. Es una bajada muy tibia, muy tímida, del 2,1%. Pero es verdad lo que dices tú, llama la atención que se baje el IVA ahora y no cuando subía bruscamente. Dicho esto, oye, bienvenido a la rebaja del IVA. Sí, absolutamente bienvenida, porque además esta bajada del último mes es un grano en un granero de subidas brutales, Ángeles. Efectivamente, este año ha subido un 62,8 para ser exactos. Pero es que desde enero del 21 acumula una subida del 198%. Estaba diciéndolo Diego Suárez, se ha triplicado el precio. Probablemente el razonamiento del Gobierno ahora es evitar lo que la industria del aceite aquí teme en España, un efecto sustitución, porque eso es exactamente lo que está pasando. El aceite de oliva es tan caro, con estas subidas del 198% en 3 años, se ha triplicado en 3 años, que lo que está provocando es que se busquen alternativas más baratas. Por ejemplo, el aceite de girasol, mucho de ello importado de Ucrania, que en 4 años apenas ha subido un 33%. Así que lo que el Gobierno parece razonar es, primero, alivio a los consumidores y, segundo, apoyo a la industria para evitar ese efecto sustitución. Hay una medida de fondo
Por cierto, y esto, Ángels, se explica también por lo que viene, porque esto que te acabo de contar es lo que ya ha venido y lo que hay, pero es que lo que viene es una subida sin tregua. El campo dice que lleva una subida acumulada del 125% en producción en los últimos 2 años y que este año vamos camino de otra subida del 7%. Así que sí, medida de alivio. ¿Qué alimentos, qué productos de primera necesidad, Javi, tienen un IVA cero en España? Pues tienen tipo cero, cero temporal, porque lo estabais contando bien, luego será del 4%, el súper reducido, pero tienen tipo cero desde el 1 de enero del 23, cuando se aprobaron los reales decretos tras la guerra de Ucrania, el pan común, las leches animales, los quesos, los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos y cereales orgánicos. Todo esto tiene el tipo cero. Cuando la legislación decaiga, tendrán el más bajo posible, que es el 4%. ¿Qué dice el sector del aceite? El sector del aceite dice cómo es posible que no estuviéramos ahí. Que pan, leche, quesos, huevos tengan tipo cero y el aceite de oliva, que es lo que describe la dieta española mediterránea, no estuviera ahí. ¿Pero qué te dice la Comisión Europea? Oiga, nosotros no queremos ni tipos súper ni tipos reducidos. La Comisión Europea quiere que todo tribute al 21% y estas jugadas molestan mucho a Bruselas y a la tributación comunitaria. Así que tenemos servida aquí la cuestión de alivio a los consumidores y ya veremos cómo nos contestan allí en Bruselas. Gracias, Javi. Un abrazo hasta ahora. Gonzalo, molestan a Bruselas y a la financiación comunitaria, a la tributación comunitaria, pero es verdad que es una buena noticia en un momento de difícil control de los precios de los alimentos. Es una buena noticia para los consumidores. Vamos a ver después cómo se traslada, insisto, en los lineales de los supermercados. Y es una buena noticia para los productores, lo decía también Diego Suárez, es un producto fundamental también para la economía de Andalucía. Los mismos productores no entendían cómo no se beneficiaban de este IVA súper reducido como otros productos de primera necesidad. Claro, además hay que tener en cuenta que esto ya es una aprobación que parece que es estructural, es decir, el pacto con Junts tenía que ver con la prórroga del decreto por excepcional por la medida de precios, que se había quedado estancado en el Congreso y la ley termina pues ahora el 30 de junio, ¿no? Esta aprobación, esta extensión del IVA ahora queda fuera, digamos, de esa ley, es decir, no queda limitada a ese marco temporal, que duraría entonces una semana, sino que ya parece que es estructural, ¿no? Esto es relevante porque, según confirman pues desde el Ministerio de Agricultura, que ya se ha manifestado en esta dirección en muchas ocasiones, y los propios agricultores, las condiciones climáticas hacen que el precio del aceite de oliva vaya a encarecerse de una manera seguramente progresiva, es decir, que no vaya a haber un regreso a los precios anteriores, ¿no? Parece ser, sin embargo, esto no me ha quedado del todo claro, que para las cooperativas y las almadrabas, para el sector de la transformación... Almazaras, perdón. Sí. Lo otro sería el precio del atún. Eso es verdad. Supone un problema por una cuestión de la devolución del IVA y habría que ver cómo compensarlas. Pero bueno, hecha esta exención, creo que es una medida importante y el gobierno tiene que ser sensible porque el aceite de oliva obviamente es esencial en la cesta de la compra de los españoles, ¿no? Cristina. Bueno, bienvenido en todo caso ese regreso a la política real de Junts con este tema en concreto, no con otros que formaron parte del pacto con el PSOE, pero esto era para exactamente un decreto. A mí me resultó sorprendente, ¿no?, que Junts hiciera bandera de la reducción del IVA y está bien. Hablabais también del atún y bueno, es que esto abre la puerta a por qué hay productos que sí, que se consideran de primera necesidad y otros no, es decir, las carnes, las aves, el pescado, es verdad que forman todo parte de la cesta de la compra. Es paradójico que se produzca precisamente cuando se está produciendo una bajada del precio bastante llamativa, pero bueno, esto es en cumplimiento de un acuerdo que bienvenido sea, pero que nos hace pensar por qué no se extiende a otros aspectos fundamentales de la alimentación de los ciudadanos. José Miguel. Bueno, hablabas tú de buenas noticias, lo cual es noticia, porque se ha convertido en una especie de oxímoron, y la verdad es que es una pena que en la situación de tensión política y de enfrentamiento y de tensión cotidiana que existe, no seamos capaces de disfrutar, igual que de la victoria de España, de la buena marcha de la economía española, que en los registros más altos y reconocidos por todo el mundo, pues estamos situados en la vanguardia europea, y en los más bajos, que existen también evidentemente,
también estamos en los más altos de toda nuestra evolución, como clásicos, como el paro juvenil, problemas endémicos en los que estamos en las mejores situaciones. Este tipo de medidas evidentemente son mucho más cercanas y comprensibles para la gente porque le acercan afectan directamente a su bolsillo, pero lamentablemente, además eran medidas que, por ejemplo, la oposición ha estado pidiendo en todo momento. Ya me extrañará que oigamos el decir, pues, bienvenida a la medida. Medida a la medida, estamos de acuerdo y disfrutemos todos durante un día de que por lo menos todos estamos de acuerdo en que esto se haga y es bueno. Sin peros, que no hace falta de vez en cuando, aunque digamos hemos ganado, pero tiramos muchas veces la puerta y metimos pocos goles. El titular es que ganamos. Víctor. Sí, ojalá los políticos se tomaran un chupito de aceite para celebrarlo. Sí, o desayunar esta mañana una tostada con aceite. Sí, yo por un lado lo veo sensato esta medida para la inflación, porque los precios de la cesta de la compra han subido o van a subir este año un 4,5%. Sí. Eso es más alto que otros bienes de consumo o más alto que la subida de precios de alimentos en otros países. Eso seguramente indica que los españoles consumimos más aquellos alimentos que más han encarecido, como el aceite de oliva. Por tanto, tiene sentido actuar sobre este producto. Pero por otro lado, tengo dudas sobre los efectos para los bolsillos de los españoles, es decir, para los bolsillos que importan, que son de los más necesitados. Yo creo que la política para ayudar a aumentar el poder adquisitivo de los españoles la ha puesto el gobierno sobre la mesa en varias ocasiones. Ayer, por ejemplo, aumentando el subsidio de desempleo a 570 euros o elevando el salario mínimo interprofesional. Pero bajar los precios a todos, de Amancio Ortega a cualquier ciudad española o español medio, pues no me parece equitativo, ¿no? Y es perder recaudación que podría ir a los más necesitados. En todo caso, sí que me parece importante desmantelar el principal argumento que está teniendo la gran parte de la derecha en España, es decir, que esta reducción del IVA es perversa porque los supermercados, las grandes cadenas de distribución absorben el beneficio y no repercuten la bajada en el producto final. Ahí está el tema. Efectivamente, y lo que está claro es que ahora sí que tenemos argumentos y tenemos estudios que dicen que las grandes superficies trasladan a los precios un 85% o incluso más de la rebaja impositiva. Es decir, esto se traduce en un beneficio para los bolsillos de los españoles. De todos. La cuestión es si queremos que todo el mundo se rebaje, pero desde luego se produce y beneficia al consumidor, no beneficia a los grandes productores, que es una crítica, digamos, neoliberal que se está haciendo de manera muy insidiosa a las medidas del gobierno y que creo que no tiene fundamento empírico. Y la cuestión está, evidentemente, el efecto que tenga sobre las cuentas públicas. En Bruselas nos han dado luz verde, pero si restamos pues otros 1.000 millones alargando las rebajas del IVA a lo largo de este 2024, pues bueno, no sé si vamos a llegar al objetivo del 3% del déficit público, pero en todo caso, puestos a elegir un producto, el que tiene el más sensato para reducir es el aceite de oliva. ¿Y por qué el aceite de oliva? ¿Por qué la singularidad del aceite de oliva? La palabra importante estos días es singularidad, ¿no? Singularidad de trato a unos o a un producto, ¿no? Esto Jun sabe mucho, parece ser. Venga, de la singularidad. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la visita de Milei, que está sobrevolando un territorio, no sé en qué punto se debe encontrar del aire, pero que aterriza este mediodía en España.
9:01 de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Como les estamos contando, el Gobierno va a suprimir el IVA del aceite de oliva y ahora ampliamos y analizamos también esa información sobre el vicepresidente de Aragón, de Vox, que se reunió con el ministro Bolaños, grabó la conversación que tuvieron sin que el ministro lo supiera y después la difundió entre los medios de comunicación. Pero hasta ahora es noticia un suceso. La policía ha encontrado en Gandía el cuerpo de una mujer desaparecida desde agosto. Sergio Soto. La mujer tenía 42 años. La policía cree que es la sexta víctima de un asesino en serie, José Jurado, al que apodan Dinamita Montilla, y que ya está en prisión por otro asesinato. Los agentes han confirmado la identidad de la víctima esta misma mañana. Radio Gandía, Sandra Albert. Se investigaba a José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla, un asesino en serie de los años 80, como responsable del caso. De hecho, confesó haber estado con Esther Estepa, la joven desaparecida en la playa de Gandía el 23 de agosto del año pasado. Según ha publicado el diario Levante, se ha encontrado el cuerpo en una mediana intransitable con un denso cañar entre la carretera de la playa de Gandía y la Nacional 332. Los restos, junto con su ropa y su documentación, han sido encontrados entre el martes y el miércoles de esta semana, a pocos metros del punto donde en febrero unos senderistas encontraron un cráneo, aunque entonces no se sabía que era el de ella. Además, un caso de violencia de género en Benicàssim, herida de gravedad una mujer a la que presuntamente dio una paliza a su marido. En Gaza, ante las amenazas de Israel y mientras crece la tensión con la milicia Hezbollah, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken pide contención a las partes para evitar una escalada en el Líbano. Fernando Bayo. Sí, la diplomacia estadounidense se muestra preocupada por la creciente tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde el intercambio de disparos y las amenazas no dejan de aumentar. Esta misma semana, los generales israelíes dieron luz verde a los planes de ataque eventual contra Hezbollah, cuyo líder promete a su vez una guerra sin normas ni límites en caso de ser atacados. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado desde Washington, asegura que Anthony Blinken lleva semanas tratando de lograr una solución diplomática. De hecho, el secretario de Estado estadounidense ha pedido a los oficiales del gobierno israelí, durante una reunión que ha tenido con ellos este jueves, que eviten una mayor escalada en Líbano, al tiempo que desde el Departamento de Estado se realizan contactos indirectos para tratar de convencer a Hezbollah de que siga esa misma línea. Y de los deportes, Ampe, la selección española espera rival para los octavos de la Eurocopa, octavos que va a disputar el domingo 30 de junio. En Colonia, a las 9 de la noche, y después de asegurarse el primer puesto del Grupo B con la victoria de anoche 1-0 sobre Italia, que ha desatado todo tipo de elogios, pero dentro no se quieren contagiar. Para ello, la filosofía de los Williams, en este caso Nico. Siempre lo he dicho, ¿no? Volando bajito se vive mejor. Al final yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos que seguir así, muy contentos, seguir en esta línea y a por el siguiente partido. Vamos a tener que esperar para conocer el rival. Falta toda la tercera jornada de esta fase de grupos, aparte de la mitad de la segunda, pero será un tercer clasificado de los grupos A, D, E o F. Hoy se estrena la jornada con el partido del grupo E, Eslovaquia-Ucrania, 3 de la tarde. Luego los del grupo D, a las 6, Austria-Polonia, a las 9, Países Bajos-Francia, todos desde las 3 de la tarde en la sintonía de la cadena SER. Y aparte de la Eurocopa, ha comenzado esta madrugada la Copa América con el Argentina 2, Canadá 0 del grupo A. La próxima madrugada se juega el Perú-Chile, también de ese grupo.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Víctor Lapuente y José Miguel Contreras. En unas zonas aterriza en Madrid el presidente de Argentina, Javier Milei. En teoría es un viaje privado, viene para recibir un premio, pero va a hacer una visita institucional en la Comunidad de Madrid porque Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, en Madrid lo va a condecorar con la Medalla Internacional de la Comunidad. Antonio Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hay mucho malestar en el gobierno habla, el Ejecutivo habla de deslealtad institucional de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, y a Milei le piden respeto, que no vuelva a insultar a las instituciones españolas y además cuando va a estar en suelo español. Así es, porque es la segunda vez que Milei viene a España y la segunda vez que no ha pedido una reunión con Pedro Sánchez, algo que fuentes diplomáticas nos dicen que es muy sorprendente porque todo presidente extranjero que viene a España lógicamente espera esa reunión. Esas mismas fuentes aseguran también que Milei va a ser tratado en su estancia en España con el respeto que merece su cargo, aunque añaden que esperan que no siga por el camino de la confrontación y que esté a la altura, concluyen, del pueblo argentino. Y de ahí pasan, como dices, a acusar a Ayuso de profunda deslealtad. Recuerdan que en 2014, bajo el gobierno de Rajoy, se aprobó la Ley de Acción y Servicio Exterior y el artículo 5.2 de esa ley establece que un dirigente autonómico debe poner en conocimiento de exteriores que va a reunirse con un mandatario de otro país, entre otras cosas, para que el gobierno de turno pueda hacer recomendaciones a ese dirigente autonómico si fueran necesarias. Han puesto después voz a la posición del gobierno varios ministros, por ejemplo Ángel Víctor Torres y Mónica García. Muy anómalo, ¿no?, que un presidente autonómico reciba a un presidente de un Estado, en este caso de Argentina, ¿no? Lo que sí espero es que el presidente Milei se comporte de otra manera como lo hizo la anterior vez. Una deslealtad institucional bastante interesante, ¿no? Esto es lo que se dedica la señora Ayuso. Nada nuevo bajo el sol viniendo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, Milei aterriza en Madrid a las 2, a las 7 recibe esa medalla de la Comunidad de Madrid que antes se ha otorgado a personalidades como Zelensky o el venezolano Juan Guaidó, y ya por la noche recibe el premio que otorga la Asociación Ultraliberal Juan de Mariana, que destaca en los motivos para premiarle que es un dirigente que ha explicado, y leemos literalmente de los motivos de ese premio, cómo el socialismo es capaz de arruinar un país. Después se va a Alemania, donde recibe otro premio parecido, donde el gobierno de Olaf Scholz ha reducido al mínimo el trato diplomático, ni honores de Estado, ni reunión bilateral, ni rueda de prensa conjunta tampoco, y la última parada para recibir también otro galardón de otra asociación ultraliberal, el lunes ya la República Checa. Antonio, gracias. Hasta luego. ¿Qué dicen en el Partido Popular ante la recepción que Isabel Díaz Ayuso le va a hacer al presidente argentino Javier Milei? Bueno, pues dan carta blanca para que aproveche esa fotografía con el presidente argentino. Mariela Rubio, hola. Hola de nuevo, Ángel. De hecho, en el PP creen que con esta acción, con este recibimiento, con este premio, con este galardón, con esta medalla a Milei, lo que puede hacer es comerle terreno a la ultraderecha. Dentro del partido, de todas formas, también creen que Feijóo queda en una posición un poco delicada, ¿no?, por este pulso constante que mantiene Isabel Díaz Ayuso con el gobierno central. Así es, en Génova enmarcaban ayer el encuentro dentro de la normalidad, evitando cuidadosamente el choque con la Puerta del Sol. De hecho, en la Dirección Nacional insistían en que estaban al tanto y en que Feijóo y Ayuso mantuvieron una conversación al respecto hace días. Pero ningún dirigente de alto nivel ha respaldado expresamente a Ayuso. Feijóo, que recordamos no se reunirá con el mandatario argentino, no se ha pronunciado al respecto, aunque sí lo hacía ayer la vicesecretaria Esther Muñoz. Que es normal que una presidenta en el marco de sus competencias haga lo que considere oportuno. ¿Y cuál es la noticia? La noticia sería que no fuese recibido. Entonces no entiendo cuál es la noticia del gobierno y por qué quiere seguir insistiendo en abrir y ampliar esa brecha con un país hermano como es Argentina. Génova, por tanto, deja hacer a Ayuso, evitando trasladar cualquier fisura, pero tú lo mencionabas, hay dirigentes que reconocen en privado que si bien la presidenta saca a Abascal de la carretera con su foto con Milei, con su movimiento también rompe la estrategia de moderación de Feijóo. Con esta visita solo ganan Sánchez y Ayuso, dicen estos cuadros, que admiten que el líder del PP queda en una posición muy incómoda. Señalan estas fuentes que Feijóo ha mantenido una posición medida sobre esta polémica
con Milei, asegurando que tanto el presidente argentino como Sánchez están alejados de su proyecto político, del proyecto político popular. Y atención a esta frase de un importante dirigente territorial: si Milei no pide reunirse contigo, y además tampoco deberías hacerlo en caso de que te lo pidiera, que Ayuso lo premie, te deja simplemente en una posición desairada. Esto lo dice, como decimos, un importante dirigente territorial, que añade, no obstante, Ángels, que Feijóo en este asunto no tiene más remedio que ponerse de perfil. Mariela, gracias. A vosotros. Aquí estamos hablando desde ya hace unos cuantos días de esta visita y sobre todo desde el momento en el que supimos que iba a ser recibido en ese acto institucional por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero de esta visita también se está hablando en Argentina, lo recordábamos antes en la revista de prensa. Se habla y mucho. Mira, precisamente sobre esas tiranteces dentro de la derecha española, La Nación pone el foco en cómo esa visita de Milei ha agrandado la brecha entre Ayuso y Vox. De hecho, fuentes de la Casa Rosada consultadas por ese diario confirman que el encuentro con Díaz Ayuso se tramitó en el anterior viaje de Milei, el del mes pasado. Lo que pasa es que no podía recibirlo si venía a un encuentro de Vox. Ahora el motivo del viaje es otro y por eso es que Díaz Ayuso lo recibe, según cuentan esas fuentes del diario La Nación. En página 12, que es bastante crítico con el gobierno, leemos: Javier Milei acumula millas, críticas y desplantes en Europa. Se resalta ahí que el mandatario argentino se quedará con las ganas de hacerse la foto junto a Felipe VI. El protocolo lo impide, apunta Clarín. Zarzuela se escuda en que este tipo de reuniones se coordinan con el Ministerio de Exteriores español y que se condicionan a una reunión con el presidente del gobierno. También leemos en Clarín que el viaje, se estima el coste del viaje en unos $600.000 de fondos públicos de Argentina. Esto mientras Milei aplica la motosierra. Este es el 9º viaje, según cuenta la prensa argentina, en menos de 6 meses de mandato. Bueno, pues así están las cosas antes de que Milei aterrice en Madrid. José Miguel, el Partido Popular le deja hacer, no se meten, pero es verdad que mientras tanto la presidenta madrileña sigue ganando protagonismo. Bueno, parece evidente, en este caso además no se trata de una medida que podemos calificar como un pronto. Esto está organizado, planificado, discutido y por tanto todo lo que se analice hay que verlo desde esa perspectiva, es decir, cuando se hace por algo. ¿Qué 3 efectos, en resumen, que de alguna manera se ha ido comentando, provoca este acto? Uno, evidentemente, acentuar el enfrentamiento con Pedro Sánchez, llámese deslealtad, llámese búsqueda de un camino alternativo, pero evidentemente es premiar ahora mismo a la figura política que de manera más controvertida está chocando con la figura del presidente del gobierno. Por tanto, indiscutible. 2, el tema de la ultraderecha. Bueno, efectivamente, copas espacio, cosa que en Isabel Díaz Ayuso es bastante habitual. Pero en Madrid ella ya lo tiene hecho esto. Ella ya lo tiene y podría pensarse que no quiere que le ocupen ningún tipo de espacio. Parece una cosa menor dentro de lo que estamos hablando. Y efectivamente crea esa tercera deriva que es el papel de Feijóo. Porque si tan importante es la figura de... Hay una contradicción en la declaración que oíamos en la portavoz del Partido Popular, ¿no? Que es decir, pero ¿por qué no se le puede recibir? Si ¿por qué no se le puede recibir? ¿Por qué no lo recibe Feijóo? Entraría perfectamente, si viene invitada por Díaz Ayuso, que el propio Feijóo, si fuera una decisión del Partido Popular, lo asumiría. Por tanto, es evidente que eso tampoco es una cuestión de partido, sino específicamente de la figura de Díaz Ayuso, que además ocupa un espacio ya sí que fuera de todo su nivel protocolario y de acción política, que es el mundo internacional, donde claramente pisa a Feijóo. Resumen, es evidente que es un acto medido, decidido, de una vez más cobrar protagonismo después de las elecciones, después de todo lo que ha ocurrido. Ella ha buscado un elemento que piensa puede darle puntos a favor desde esta perspectiva fundamentalmente de choque abierto con Pedro Sánchez y por otro lado de dejar a un lado la figura de Feijóo, ¿no? Cristina. Pues es un gesto, fíjate, innecesario y provocador, porque Milei pidió reunirse con ella. Puedo entender que diga, bueno, adelante hay una reunión, pero está el elemento añadido, ¿no?, de la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que es legítimo considerar que lo que hizo el Gobierno de España con el tema de Milei fue una sobreactuación, que ya desde el principio no se felicitó a Milei cuando ganó las elecciones, no se mandó a ningún representante del Gobierno a su toma de posesión, luego vino lo de Óscar Puente, o sea, sabemos toda la sucesión de acontecimientos
del enfrentamiento con el presidente argentino, con un país que tiene muchísima importancia para nosotros, en una estrategia que incluso, por ejemplo, ha sido criticada por los socios de Sumar, o sea, no ha sido solo cuestión del Partido Popular y que tiene unos antecedentes. Pero es evidente que la entrega de la medalla es un salto cualitativo y que busca, y es un elemento profundamente provocador en la estrategia de confrontación con el gobierno central. Una estrategia que se retroalimentan entre ambos, que yo no sé hasta qué punto va a llegar, que habría que pedir cierta serenidad, pero es cierto que yo creo que para muchos madrileños, salvo los muy hiperventilados, ver cómo se entrega en nombre de todos los madrileños una medalla a Milei es bastante controvertido, independientemente de que haya esa estrategia de confrontación con Sánchez, de comerle terreno a Vox. Habría que decir que es que Isabel Díaz Ayuso ya le ha comido el terreno a Vox, se ha conseguido una mayoría absoluta. Y luego, bueno, pues genera incomodidad porque Feijóo finalmente le costó, pero finalmente fue crítico con las palabras de Milei con respecto a la mujer de Pedro Sánchez cuando la acusó de corrupta. Es una situación evidentemente que yo creo que deberían haber modulado más el tema de la entrega de la medalla, porque sí, a mí me parece un error. Pero ahí, Cristina, quien tendría un papel determinante sería el Partido Popular, la dirección del Partido Popular, que es la que tendría que decirle Isabel Díaz Ayuso, no, esto no toca. Bueno, yo creo que, y sobre todo siendo Isabel Díaz Ayuso, no me imagino a Feijóo diciéndole nada en este sentido, sobre todo a la presidenta de la comunidad, sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Déjame, Gonzalo, que voy a publicidad, que si no te voy a interrumpir en mitad del argumento y enseguida volvemos. SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias, en el Abierto. Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Víctor Lapuente y José Miguel Contreras, hablando de la visita de Milei a España, pero sobre todo de esa condecoración que va a recibir de manos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Hablaba Cristina de la estrategia de la confrontación y decíamos, bueno, a lo mejor es Feijóo que no queda en muy buen lugar con esta estrategia de Isabel Díaz Ayuso, quien debería decirle, hombre, pues esto no toca, Gonzalo. Claro, en relación a esto, creo que es pertinente la apelación a esa ley de acción y servicio exterior, porque fue promulgada por el gobierno del PP en 2014, Mariano Rajoy, y entre otras de sus fines estaba limitar la autonomía de las comunidades autónomas para hacer política exterior. Claro, esto es muy significativo, ¿por qué? Porque la Comunidad de Madrid se está manifestando como una especie de soberanismo, casi rayando el independentismo, ¿no? ¿Independentismo para qué? Pues yo huiría, y creo que hay que huir de la explicación de que, bueno, es que Ayuso tiene una filia por las cámaras, quiere llamar la atención en todo momento y es solamente una manera de estar siempre con los focos puestos sobre ella. No, hay razones ideológicas de peso. Creo que Ayuso comparte y quiere que crezca esa entente internacional que se manifestó en la reunión que para las elecciones europeas concentró Vox, en las que participaron pues desde Meloni, Le Pen, líderes de extrema derecha del norte de Europa y el propio Milei, que se ha erigido en una especie de mito legitimador desde Argentina, ¿no? Claro, podríamos decir, pero esto es contraintuitivo. Bueno, es que el Partido Popular y en general las fuerzas conservadoras o liberales europeas están en ese dilema y están viendo cómo su límite por la derecha se diluye. Sin una estrategia definida, pero Ayuso quiere que eso crezca y Ayuso apuesta por una fusión de esas dos formas de entender la derecha. ¿Que supone qué? Supone una muerte del liberalismo. No es que esto sea una cosa de que, bueno, Milei y Ayuso comparten unas formas muy exageradas, muy excéntricas, pero luego en lo político, en lo económico son liberales y sean democráticos. No. Es que es una forma de hacer política para la cual los derechos del liberalismo, los derechos individuales y los derechos sociales que con mucho trabajo añadió la socialdemocracia y los movimientos obreros son un obstáculo. Son un obstáculo para las élites. Y esto es lo que están defendiendo estos movimientos de derecha que se están comiendo por ese flanco al conservadurismo y al liberalismo europeo. Víctor. Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Contreras, que el acto de Ayuso no es improvisado, está muy detallado. La justificación que dio es estrambótica, pero muy precisa. Ella adujo 3 motivos para el encuentro con Milei. Primero, que las democracias liberales tenemos que hablar entre nosotras. Pues no, usted nos representa la democracia española de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley del Partido Popular que acaba de citar muy bien Gonzalo, ¿no? Es una responsabilidad del gobierno central. En segundo lugar, dijo Ayuso que es tender puentes, condecorar a quien ha dicho que el presidente del gobierno, como hizo Milei, el presidente del gobierno español es un cobarde y calaña de gente atornillada al poder y que su esposa es corrupta, eso es tender puentes. A mí me parece que no es de mal gusto, como ha dicho el gobierno alemán, sino que es inapropiado de acuerdo a cualquier tipo de código ético. Y la tercera justificación, que me parece particularmente perversa, es cuando añade el argumento Ayuso de que es respetar el resultado de las urnas. Y aquí volvemos a estar lo de siempre, vuelven a tirar desde el Partido Popular, desde Ayuso, un poco la piedra de tratar de deslegitimar al gobierno de España, subrayando que no ganó las elecciones y aún así gobierna, como si estuviera violando algún tipo de ley, algún tipo de constitución. Y eso es muy peligroso y es también la marca del populismo de extrema derecha, ¿no? Que es, como ha dicho Gonzalo, creo que debería hacer reflexionar al Partido Popular, sobre todo a ese alma liberal del Partido Popular, que como las meigas, a verlas existen, haylas, pero no se ven mucho, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es que, pues Ayuso, como comentaba Gonzalo, pues con esta foto de Milei refuerza la idea, yo no sé si de una fusión completa con la extrema derecha, pero sí de que a nivel internacional existe una entente populista que va de Milei pasando pues por Alternativa por Alemania, Le Pen, Meloni, a la que parece que quiere unirse Ayuso, que es verdad que quieren cosas muy distintas. Es decir, yo no creo que sea una alianza con un propósito de claramente de socavar la democracia o poner en marcha algún tipo de programa. No creo que tengan un proyecto constructivo positivo, pero sí uno negativo. Su denominador común es que no gobierne la izquierda, jorobar a los zurdos básicamente, y en eso sí que tienen éxito y es lo que les une, y eso me parece que debería hacer pensar mucho en Génova, ¿no?
Sí, dos comentarios muy breves. Uno, en línea de lo que ha abierto Gonzalo, que me parece realmente apropiado, esta ocupación de un espacio libre en España en consonancia con las figuras internacionales que ahora mismo están copando el primer plano de la actualidad, esa gran figura populista de extrema derecha ampliada a la posibilidad de llegar al poder, y que todos estos nombres que estamos repitiendo una y otra vez, sea Meloni o sea Le Pen, ella ve claramente que ahí tiene un espacio que puede darle recorrido. Va a ser interesante su discurso, lo que hoy diga, porque vamos a ver si efectivamente aprovecha para ir a ese lado o se centra fundamentalmente en el otro objetivo, que me parece muy interesante traer aquí. Cada vez que hablamos de líneas de confrontación, de lo mal que está la política, hay algo que a mí me parece esencial que deberíamos remarcar siempre, que es diferenciar confrontación de provocación. Esto es un acto absoluto y total de provocación. O sea, Isabel Díaz Ayuso, digamos que en el tema de Milei no pinta nada en este entierro. Nadie la ha aludido, no forma parte de su área de actividad, sí. No tiene ni ha participado en nada. Digamos que ella se mete intencionadamente en esta pelea. Por supuesto que generará contestación, pero nunca olvidemos, cada vez que hay un elemento de confrontación en España, ¿quién lo empieza? Porque es muy importante, porque a veces lo olvidamos y acabas diciendo, ay, esta refriega me resulta muy incómodo. Vamos a ver, esta refriega siempre empieza porque alguien la inicia. Y hoy tenemos un ejemplo emblemático de lo que es un puro acto de provocación política, que evidentemente puede que tenga varias derivas que habrá que ir analizando, pero una principal es esta. Isabel Díaz Ayuso no pintaba nada en el tema de Milei y podía, si hubiera querido ayudar, evidentemente desaparecer. Nadie hubiera dicho, echamos de menos la opinión de Díaz Ayuso. Por tanto, lo ha hecho, como hemos dicho, voluntariamente, intencionadamente, en un acto claro, para mi juicio, de provocación política, para buscar confrontación y seguramente en la otra línea también de buscar su espacio político. Yo también creo que es un acto de provocación, pero creo que aquí hay una estrategia que se retroalimenta y que entienden unos y otros que les beneficia y que yo no comparto en absoluto. Pero Ayuso está muy presente siempre en las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados, rara es la vez que no se le cita desde los escaños del Partido Socialista. Hasta Tezanos pregunta reiteradamente por ella como futura candidata a la presidencia del Gobierno. Yo asistí seguí este lunes la rueda de prensa del PSOE y sistemáticamente me contaron los colegas que la portavoz, sin el turno de preguntas y un día que no había ninguna información especial sobre Ayuso, es decir, que es verdad que no había nada, empezó a decir que Ayuso acabaría ante los tribunales, que acabaría detenida, que Miguel Ángel Rodríguez era Luca Brasi. Vamos a ver, aquí hay una estrategia que entienden, yo creo, unos y otros que les beneficia, de confrontación y de poner además la figura de Ayuso en primer plano, por entender que eso debilita a Feijóo. Creo que no se descubre nada nuevo. Y yo pensé que esa era una estrategia ya fallida por parte tanto del PSOE como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no, mantienen esta táctica del choque, de la confrontación y de la provocación, que yo haría un llamamiento para que no siga esta escalada, porque me parece absurda. Pero en el sentido en el que decía José Miguel, en este caso es alguien quien empieza, es una provocación clara y sin matices de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me parece un error. El gobierno, yo entiendo que parece un error, el gobierno se siente interpelado. La medalla en nombre de todos los madrileños me parece un profundo error. Claro, no lo justifico. Yo lo que no estoy seguro, cuando escuchamos las crónicas de Mariela entendemos que hay tensión dentro de los cuadros del Partido Popular, que no a todo el mundo esto le parece bien, pero al mismo tiempo mi sensación siempre es que, digamos, conociendo que esto es una caja de Pandora que en algún momento se puede volver contra ellos, saben que esta forma de hacer, para empezar por la importancia en votos y en económica y de masa social de la Comunidad de Madrid, pero también por el manejo de la ambigüedad y de lo simbólico de Díaz Ayuso, no creo que estén del todo descontentos. Creo que les hace un trabajo sucio, que si bien no recibe todos los apoyos, de alguna manera todavía redunda en su beneficio. Quizás haya un umbral en que ese beneficio empieza a decrecer o sencillamente empieza a ser perjuicio para Rajoy, ¿no? Pero de momento yo creo que no están del todo descontentos por no tener que hacer ese trabajo de asociarse con los partidos de extrema derecha, de surfear esa ola que está viniendo de esos partidos. Yo creo que eso se lo hace Ayuso y ellos están relativamente contentos. Lo que sí que me parece también un poco cobarde, esos otros presidentes autonómicos
que escurren el bulto en lugar de sancionar lo que hace una compañera y que ellos no se pueden permitir hacer, ¿no? Pero ¿desde cuándo alguien públicamente cuestiona algo que ha hecho alguien de su partido? Te quiero decir, eso yo creo que es pedir algo que es imposible y al final... Bueno, Emiliano García Paje cuando cuestiona las decisiones de Pedro Sánchez, Felipe efectivamente, González, sí, pero no es lo de decir, no, vamos a desautorizar la actuación, ¿no?, de otro compañero, de otro varón autonómico. Sí, yo eso no lo veo. El matiz es que aquí es más por miedo, yo creo, que por instrucción del partido, que por argumentario. Pero en todo caso es verdad que les cubre un flanco y que, bueno, en las elecciones pues en Madrid sigue ganando el PP. Pero no hablo solo de autonómicas, hablo de generales, hablo de europeas. Víctor, ahora voy contigo, pero en eso de escurrir el bulto, déjame que escuchemos nada, es muy breve, porque ha estado Borja Semper en Telecinco y le han preguntado si es una deslealtad no haber informado al gobierno de la medalla del encuentro institucional con Javier Milei. Y esta ha sido la respuesta de Borja Semper. Bueno, entiendo que esto corresponde a esta pregunta, mejor te la respondería a la Comunidad de Madrid. Yo he tenido oportunidad de leer también que la Comunidad de Madrid ha informado que en anteriores ocasiones, cuando se ha concedido premios similares a otros jefes de Estado, a otros representantes de países del extranjero, la comunicación ha sido la misma, pero yo desconozco las interioridades de esa relación y esa comunicación, la verdad. Vaya usted, otra ventanilla, viene a decir Víctor. Bueno, yo le preguntaría a Borja Semper si él le daría la medalla a Milei, ¿no?, personalmente, ¿no?, él como representante de ese Partido Popular Liberal. Yo, en todo caso, quiero ser un poco optimista y pensar que hay dos planos de diálogo en estos momentos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por encima, la superficie, el grito del debate público, no los pongo en el mismo plano y, como ha comentado Contreras, está claro aquí pues que aquí ha habido efectivamente una polarización asimétrica y ha habido alguien que ha provocado. Pero sí que quiero pensar que junto a eso existe otro plano de diálogo subterráneo y que nos hace albergar esperanzas de que se produzca pues un renacimiento de los grandes pactos de Estado con el Partido Popular, ¿no?, con un acuerdo para llegar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial o incluso un paquete más amplio que implique la renovación de cargos en Radio Televisión Española, gobernador del Banco de España, etcétera. Es curioso cómo lo hemos normalizado, porque durante años criticábamos el pasteleo y el reparto impúdico de cargos entre los grandes partidos y ahora anhelamos que se produzca, ¿no? Simplemente es nuestra esperanza, pero yo creo que sería bueno para la democracia y confío en que esto suceda. Y quiero pensar a largo plazo que el gobierno tiene frente a sí la posibilidad del gobierno, entendiendo el Partido Socialista fundamentalmente, también suma, pero sobre todo el Partido Socialista, la posibilidad de una geometría variable, ¿no? Y que ya lo dijimos al principio de la legislatura, si nos olvidamos de los insultos mutuos del barro, lo que tenía sentido es que el Partido Socialista explotara su posición central en el tablero, con pactos a un lado, con la mayoría progresista, por ejemplo, la agenda de regeneración de los medios de comunicación me parece lógico, la subida de las prestaciones sociales, etcétera, y al mismo tiempo que llegue a grandes acuerdos con el que tiene a su derecha, que es el Partido Popular. Venga, pausa y seguimos.
Ángeles Barceló. 9:38 de la mañana, 8:38 en Canarias. En el abierto, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Víctor Lapuente y José Miguel Contreras sobre la denuncia. Seguimos hablando de manera colateral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque sobre la denuncia de su pareja a la Fiscalía de Madrid por publicar una nota de prensa aclaratoria con sus datos personales, nota que se hizo pública para desmentir un bulo que estaba publicando el periódico El Mundo, hemos conocido que el juez ha citado a declarar el lunes como imputados al fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos, Miguel Ángel Campos. Hola, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Y sobre eso también toda la polémica, a partir también ayer de la publicación por parte del Mundo de los WhatsApps que intentó cruzar el fiscal general del Estado con la fiscal superior de Madrid después de que se conociera ese bulo, esa mentira que estaba circulando para desmentirla. Ella habló con el fiscal general del Estado, la fiscal superior de Madrid habló con el fiscal general del Estado esa misma noche en la que se publicó esa mentira. Ella acordó con el fiscal general del Estado que había que publicar una nota para desmentir y para contar la verdad de los hechos, pero después ella dejó de cogerle el teléfono al fiscal general del Estado y de contestar a sus WhatsApps. Consta en esa declaración prestada ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye la causa, Francisco José Goyena. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, admitió ante el juez que instruye esa querella por revelación de secretos que la información filtrada por el novio de Ayuso sobre su pareja era falsa, que en la noche en la que El Mundo publicó el bulo del entorno de Ayuso, comunicó a su gabinete de prensa que aquella información no era cierta, que esa misma noche Lastra habló con el fiscal general y ambos convinieron en que había que desmentir el bulo de que había sido la Fiscalía la que ofreció un pacto al novio de Ayuso por sus delitos fiscales cuando había sucedido lo contrario. Fue Ángels a la mañana siguiente, mientras se preparaba la nota de prensa para desmentir la información, cuando la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dejó de coger el teléfono al fiscal general del Estado y no le contestó a sus WhatsApps sobre el asunto. Lastra explicó al juez que no estaba de acuerdo con la nota porque mostraba demasiados datos, pero no manifestó esas resistencias a nadie. No aportó ninguna prueba al juez de que hubiera manifestado a su entorno o al fiscal general que se oponía a publicar un desmentido, ni por una posible revelación de secretos, ni por cualquier otra razón. No aportó Ángels correos o WhatsApps en ese sentido. Campos, gracias. A ti, buenos días. Víctor, la fiscal superior de Madrid apoyaba al fiscal general del Estado en esa necesidad de desmentir un bulo. Sí, es verdad. No, a ver, aquí es un tema muy complicado. Yo creo que el fin de la Fiscalía General del Estado con la publicación de la nota de prensa sobre los detalles es un fin correcto, es un fin legítimo. Creo que era necesario aclarar la verdad, desmentir los bulos del entorno de Ayuso sobre quién había propuesto realmente este pacto para evitar la prisión. Pero el medio elegido no es el adecuado, porque en España pues podría incurrir en un delito de revelación de secretos y contra la intimidad. Creo que no, es posible que no, muchos juristas consideran que no, pero es una cuestión técnica que se deberá dilucidar en los tribunales. Y pero el medio te refieres a un comunicado por parte de la Fiscalía. Efectivamente, en un comunicado dando demasiados detalles, como ha dicho la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aunque luego ella no se opusiera por eso o no mostrara explícitamente su oposición, que ahora sí que dice que tenía, porque estaban revelando demasiados datos. Yo creo que esto pues podría incurrir, muchos lo consideran, otros no, pues se deberá dilucidar en los tribunales. No soy la persona, o no somos, yo creo que los comentaristas, las personas adecuadas para distinguirlo. Y en un Estado de Derecho creo que las administraciones deben conducirse con una escrupulosa cautela, y aquí esto no se ha producido. Con lo cual, evidentemente, el delito importante, el delito sustantivo, es si ha habido engaño, si ha habido un fraude a la agencia tributaria, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que la respuesta de las administraciones a los bulos no puede ser actuaciones que de alguna manera pues no solo en este caso podría violar la legalidad, pero no solo eso, yo creo que también la ejemplaridad, los WhatsApps a la fiscal superior de Madrid, pues bueno, yo creo que está bien decir que vamos a desmentir un bulo, pero utilizar la palabra relato no me parece tampoco la adecuada, ¿no? Yo creo que se podría haber hecho con mayor ejemplaridad y de una manera más rigurosa, y sobre todo de una manera más discutida internamente dentro de la Fiscalía, para evitar pues esta imagen que se está dando de que existe una lucha, ¿eh? Y aún así, insisto, el fin de la Fiscalía me parece legítimo. Claro, yo comparto mucho esta posición
un poco indeterminada del análisis de Víctor, pero quiero destacar la relevancia, digamos, más allá del caso concreto, que parece muy técnico, que parece muy específico de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, de lo que esto sintomatiza, ¿no? Es verdad que cuando se habla de un fiscal dice hay que ganar el relato, parece que es una disputa partidista, ¿no? Porque es el término que se utiliza. Pero lo que está de fondo es que las condiciones informativas y comunicativas de las instituciones, para que las instituciones hagan su trabajo, no están garantizadas. Es decir, la Fiscalía puede emprender una acción, pero después, en el entorno informativo, se pueden dar una serie de tergiversaciones, de manipulaciones, de bulos que generen una opinión pública que haga que esa acción encuentre dificultades tremendas para realizar su cometido, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las instituciones pueden y deben controlar ese entorno comunicativo que torpedea su propia acción, ¿no? Yo creo que esto es el problema de fondo que afecta a este caso, pero podría afectar a tantos otros, ¿no? Yo tampoco tengo una respuesta clara, más allá de que esa revelación de los WhatsApps, pues bueno, seguramente los términos elegidos, no hay una comunicación tampoco oficial, no sean los adecuados. Entiendo la preocupación y creo que algo se debe hacer, porque realmente si no, se genera una deslegitimación de una acción legítima que no corresponde y que deberíamos tratar de evitar. ¿Cuál es la receta clásica? Pues mediante un pluralismo informativo, con lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, con lo que hacen otros medios, que garantice y que explique de una manera clara pues qué es lo que se estaba haciendo con ese tipo de auto, ¿no? Pero claro, esto no es fácil. José Miguel. Bueno, de nuevo, yo creo que hay que plantear los temas desde la perspectiva y aprender una lección que tiene que ver con lo que antes hablábamos, de pura comunicación política. El orden de los factores altera el producto. Esto es así de claro y es fundamental. ¿Cuál es el relato, por utilizar la expresión del fiscal general del Estado, de lo que aquí ha ocurrido? ¿Y por qué es importante el relato? Aquí hablamos de un delito reconocido, aceptado y conocido por todo el mundo, por la opinión pública, ante el cual la Comunidad de Madrid, los dirigentes de la Comunidad de Madrid, el equipo de Díaz Ayuso, deciden una estrategia. La estrategia es filtrarle a un medio de comunicación una información falsa, una mentira, según la cual era la propia administración pública del Estado la que buscaba un acuerdo, de alguna manera, de manera evidente, para no liarnos, buscaba rebajar la importancia del delito y quitarle el foco directamente a quien había cometido aquella infracción. Esa táctica da resultado en tanto en cuanto abre una polémica, abre dudas y la Fiscalía se ve ante una situación que es ¿qué se hace? ¿Cómo reaccionamos? Hay que desmentir el bulo. Toman la decisión de desmentirlo, revelando una serie de datos, la inmensa mayoría de los cuales ya eran conocidos porque se habían publicado. Por tanto, dos cuestiones. Una, el daño que se haya producido, la incorrección que se haya producido, ¿hasta qué punto es grave? O sea, ¿en qué ha afectado realmente a la situación de un ciudadano que tiene todos sus derechos, por tanto, plenos y que hay que preservar? No parece que haya cambiado mucho la situación por esta actuación, que evidentemente habrá que mirar y si es inadecuada, pues ajustarlo. Pero estamos hablando de una minucia comparado con lo que realmente se está hablando y que es lo que se intenta tapar. El orden de los factores altera el producto. Partimos de un delito importante, trascendente, evidentemente en la situación política actual, que de alguna manera acaba derivando en una discusión, a mi juicio, de bastante menor importancia de aquello que estamos hablando. Cristina. Por un lado, los WhatsApps yo creo que no revelan más que lo que el propio fiscal general del Estado ha reconocido, que es asumir en primera persona la decisión de esa nota de prensa. Aquí el problema es lo inédito. No es habitual que la Fiscalía emita una rueda de prensa, una nota de prensa sobre una información que se considera falsa. Otras veces han utilizado otras vías periodísticas en las que tú desmontas una información, porque la gran diferencia es que los fiscales o los jueces son los guardianes de la información que manejan, aunque esa información se haya publicado. Aunque digas, bueno, es que ya se conoce, ya, porque aquí las noticias de prensa nos vienen bien según qué, o sea, las noticias de prensa que yo me parecen muy respetables, no sirven para ir a un juzgado a denunciar nada, pero sí sirven para justificar que tú hagas un desmentido amparándote en que ya se ha publicado en la prensa. Yo creo que ese es el gran problema.
Y es que no hay antecedentes de una actuación similar en la que no es que no haya un desmentido efectivamente ante una información falsa y que hay que desmentir porque no se ha producido como se ha producido, pero no una nota en la que se hace una narración de hechos que posiblemente no le correspondía hacer a la Fiscalía, que generó reticencias, que generó una denuncia por parte de los abogados. Es decir, es que es un mecanismo inusual que hasta ahora no se había usado para desmentir una información, por mucho que el argumento sea, no, es que ya lo ha publicado la prensa. Pues no, aunque lo haya publicado la prensa estamos o no estamos en que el hecho de que la prensa haya publicado algo no da carta de naturaleza a una situación. Y un juez y un fiscal, pues los periodistas no somos guardianes de la información, la tenemos que difundir. Pero un juez o un fiscal sí son guardianes de la información que manejan. Pero entonces, ¿cómo se combate una falsedad? Pues se combate una falsedad desmintiendo una información, pero no necesariamente a través de una nota de prensa en la que haces una narración de hechos. Y narración de hechos que ya se había contado, que la misma prensa que cuenta la mentira, que cuenta el bulo, había explicado esos hechos. Aquí lo que hay es un sistema que hasta ahora no se había empleado, que es la de la nota de rectificación. Es decir, fuentes de la Fiscalía desmienten y dicen que no, que fue el novio de Ayuso el que pidió un pacto asumiendo 2 delitos fiscales. Eso lo puede hacer igual la Fiscalía sin necesidad de una nota. Dejadme 1 minuto y medio solo para ampliar, y porque hay reacción sobre eso, lo hemos contado también a las 8 de la mañana. Ayer hubo una reunión entre el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que es de Vox, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El vicepresidente del Gobierno de Aragón grabó, con un micrófono que llevaba en la solapa, grabó toda la conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y después la difundió a los medios. Pepe Las Marías, buenos días. Buenos días, Ángel. Hay explicaciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón que a mí me parecen más de aurora boreal todavía. Para empezar, dice que él siempre va con un micrófono. Sí, vamos a poner el contexto porque la gente es bueno que escuche esos 25 segundos ayer cuando Nolasco, el vicepresidente, recibe al ministro Félix Bolaño, porque es sectorial de Justicia, tiene un micrófono en la solapa y ocurre esto. ¿Qué tal, señor ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de verte. Muchísimas gracias y bienvenido de estar aquí. Un placer. Muy bien. Oiga, le traigo también, como ministro de Presidencia y como ministro de Justicia, el informe del Consejo Consultivo de Aragón sobre el recurso que vamos a poner de inconstitucionalidad contra la amnistía. Era por si quería, leerlo y comentarlo más adelante. Te mandaré el informe de la Comisión de Venecia. Sí. Sobre la ley de amnistía, que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esto es lo que pasa ayer, Ángels. El vicepresidente nos ha convocado el Parlamento aragonés, porque hay pleno, de hecho se está celebrando un poco antes, para explicar. Y él dice, que la conversación que era pública, porque había periodistas cercas, pero que él además no sabía que se estaba grabando. Eso fue una conversación pública y yo tenía ya el pinganillo puesto porque luego, tenía que declarar ante ustedes, y como ustedes saben, yo siempre llevo el pinganillo después para hacer las intervenciones que tenga que hacer. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, no era una conversación privada. Ya ves, Ángel dice que sí, que él siempre lleva pinganillo y que va a tomar medidas porque él tampoco dio permiso para que se difundiera. Es cierto que estaba grabado con el audio y se podía no haber enviado, de acuerdo. En ese sentido, como ya digo, yo no di la orden de que se enviara ese audio. Y por tanto, voy a tomar medidas internas con mi equipo de prensa. Esto es lo que le puedo contar. Dice que pide disculpas al ministro Bolaños si se ha sentido ofendido. Por cierto, Bolaños está esta mañana en la delegación del Gobierno en Aragón, aquí en Zaragoza, en una reunión con el delegado. Aquí en el Pleno, la oposición, el PSOE, ya le ha dicho a Nolasco que dimita, y si no, le ha pedido a Jorge Azcón que lo cese. Claro, es que no es que sea un mudo que se conoce habitualmente en el argot televisivo del que se escucha lo que se dicen, sino que es que llevaba el micrófono colocado el vicepresidente del Gobierno de Aragón. Pepe, gracias. Adiós. Hasta luego, pausa y seguimos.
Cadena SER. 100 años de radio. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca. Vamos a ir cerrando el abierto, lo estamos haciendo con una canción de antes de ayer, ¿no? Yo creo que es bastante nueva. Sergio Castro, Pepe Rubio, ¿qué tal? días. Buenos días. Lo clásico no es de ninguna época, no, es de siempre, de ayer y de hoy. Y es especialmente de esta mañana porque a partir de las 11 en Historias Musicales con Fernando Neira vamos a hablar con uno de ellos. No será Cánovas, ni tampoco Guzmán y Rodrigo, será Adolfo, porque Conchi Moya ha escrito su biografía, Adolfo por el camino púrpura, y le vamos a tener a él para que nos cuente toda la trayectoria, todas las historias, entre ellas las de esta canción. Antes, también con Fernando Neira, conoceremos la desafortunada historia de Jeff Buckley, que con su primer disco, Grace, David Bowie dijo es el mejor disco de la historia de la música. Si era el mejor o si hubiera hecho algunos mejores ya nunca lo sabremos, porque la producción de su segundo trabajo murió. Así que esta es la historia un poco tétrica de este otro Cortada personaje. Cortada abruptamente. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues hace una semana le entregamos este libro que se llama Piel de Cordero, de Leticia Costas, a Ángel Barceló, y le dijimos, va de brujas. Y dijo, yo dije, Dios mío, qué pereza. Qué pereza, no me gustan a los libros de brujas. Bueno, pues esta mañana estaba escuchando el Se Amanece, nos vamos a hacer Ángel Barceló un avance y ha dicho, este libro que hoy tenemos en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio es adictivo. ¿Ves? Ojo, lo que ha cambiado en una semana. ¿Y cómo se llama eso? Voy a parafrasear a Rodrigo Rato. Es literatura, amigos. Eso es literatura, amigos. Sí. Exacto. Cuando una cosa está bien escrita, aunque el tema no te guste, te quedas enganchado. Y déjame decirte que finalizaremos el programa con Aitor Albizu, que está más crecido que Nico Williams. ¿Sí o no? Sí, qué pereza estás me viendo está un gran dando. momento. A lo mejor me voy antes yo, no lo harías sé. Bien, y a los lectores también hay que decirle que sí. a los oyentes que pueden empezar a llamar ya inmediatamente, no paren de llamar al 900, 100, 800, porque llega el momento de donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Ese libro que les gustó, que les marcó, que quieren que esté en nuestras estanterías, 900, 100, 800, ya. Ya pueden empezar a llamar, que ya están ahí Brian y Sebe, que van a coger sus llamadas. 900, 100, 800. Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Víctor Lapuente, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buena semana.